Hola y bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman. Comenzamos con los titulares. Emmanuel Macron está en Marruecos para una visita de 3 días. Este encuentro entre el presidente francés y el rey Mohamed VI llega después de años de tensiones bilaterales y en un contexto de relaciones frías con Argelia sobre la cuestión del Sáhara Occidental. El acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Túnez ha sido criticado una vez más por violaciones a derechos de los migrantes por parte de la Defensoría Europea. En esta edición de África 7 días hablamos de las duras condiciones que enfrentan los migrantes subsaharianos en este país. Mozambique atraviesa días de agitación tras las elecciones presidenciales. 2 asesinatos políticos, dudas sobre la legitimidad de los resultados y protestas en las calles marcan un posible cambio de rumbo en este país gobernado por el mismo partido desde 1975. Es una visita esperada desde hace mucho en ambos lados del Mediterráneo y destinada a consolidar una relación bilateral marcada en los últimos años por tensiones y turbulencias diplomáticas. El presidente francés Emmanuel Macron se encuentra en Marruecos acompañado de una gran delegación en respuesta a la invitación del rey Mohamed VI. 3 meses después de que Francia anunciara un cambio sin precedentes en su postura sobre el Sáhara Occidental. ¿Cuál es el contexto de este viaje y qué importancia geopolítica tiene? Nuestra corresponsal en Marruecos analiza esta visita y sus implicaciones. Se trata de la primera visita de Estado de Emmanuel Macron a Rabat en 2 legislaturas y sella el comienzo de una nueva era de relaciones bilaterales tras 5 años de sonados desencuentros diplomáticos entre los países. Una reconciliación que llega tras el alineamiento definitivo de París a las tesis de Marruecos sobre el conflicto del Sáhara Occidental. La nueva posición de Francia es clara. Considera que el presente y el futuro del Sáhara se inscriben en el marco de la soberanía marroquí. Así lo comunicó Macron al rey Mohamed VI hace 3 meses a través de una carta que dio a conocer el gabinete real marroquí durante la fiesta del trono. Es un cambio de posición histórico y especialmente relevante al reconocer de facto la soberanía marroquí sobre el Sáhara y siendo Francia miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo dijo el rey Mohamed VI en su principal discurso de hace 2 años. El dossier del Sáhara es el prisma a través del cual Marruecos considera su entorno internacional. Todo empezó en 2020 cuando los Estados Unidos reconocieron la soberanía marroquí sobre el territorio a cambio de que Rabat normalizara sus relaciones diplomáticas con Israel y desde entonces Marruecos ha ido presionando a sus aliados europeos para que apoyen un plan de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí como única solución posible al conflicto. Una solución que excluye la celebración del referéndum de autodeterminación que exige la otra parte del conflicto, los independentistas del Frente Polisario apoyados por Argelia. Así pues, este cambio de equilibrios le ha costado a Francia el inicio de una crisis diplomática con Argel, que retiró de hecho a su embajador de París. Y a cambio de inclinarse hacia Rabat, Francia espera reimpulsar las relaciones comerciales con el país magrebí y asegurarse un socio estable como es Marruecos, con gran influencia en el Sahel, región en la que París perdió prácticamente toda su presencia en los últimos años. Nos mantenemos en el norte de África y de Marruecos giramos hacia Túnez, donde el acuerdo migratorio firmado en 2023 entre la Unión Europea y este país norteafricano vuelve a estar en el centro de las críticas. Una investigación reciente de la Defensora del Pueblo Europeo, desarrollada durante varios meses, revela preocupaciones sobre la falta de transparencia en cuanto al respeto de los derechos humanos de los migrantes subsaharianos en Túnez. Recordemos que este acuerdo permite a Europa financiar la gestión migratoria tunecina con el objetivo de frenar las salidas hacia Europa. Veamos en el siguiente informe las condiciones en que viven algunos de estos migrantes en Túnez, país cuyas costas se encuentran a poca distancia del sur de Italia. En los olivares de El Encha, cerca de Sfax, en Túnez, migrantes de África subsahariana sobreviven en condiciones precarias, a la espera de cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Entre ellos está Moussa Troyo, un joven de 25 años de Guinea. Dejé Guinea para llegar a Mali, crucé Argelia y finalmente llegué a Túnez.
Todo esto lo hice con la esperanza de ir a Europa, vivir allí, trabajar y también ayudar a mis padres pobres que están en mi país. Musa Troyo hace un llamado a las organizaciones internacionales. Pedimos a organizaciones como la ONU que nos ayuden, que le hagan saber a la Unión Europea que financia a Italia e Italia que financia a Túnez, que no nos maltraten, que somos seres humanos que tenemos derechos y que no los respeten aquí. También está Youssef Sidiwa, un marfileño de 50 años que llegó a Túnez en febrero, dejando a sus 6 hijos en su país. Ha intentado cruzar el mar 3 veces, todas frustradas por la Guardia Costera tunecina, pero sigue decidido. Nuestro sueño es irnos de aquí. No sentimos nada en particular, solo queremos salir, ya sea para ir a Europa o regresar de donde venimos si las cosas no funcionan. Frontex, la agencia responsable de la vigilancia y protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y dependiente de la Comisión Europea, informó de una reducción del 64% en los migrantes que llegaron a Italia por la ruta del Mediterráneo Central entre enero y julio de 2024, tras el acuerdo firmado en 2023 entre la Unión Europea y Túnez. Sin embargo, el pacto está cuestionado por el trato hacia los migrantes en Túnez. The Guardian reveló testimonios de migrantes que denuncian violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad tunecinas, mientras que expertos de la ONU advirtieron sobre rescates en el mar que ponen en peligro a los migrantes y sobre expulsiones al desierto en las fronteras con Argelia y Libia. Finalmente, la Defensoría Europea señaló la falta de transparencia de la Comisión Europea en relación con los riesgos de violaciones de derechos humanos vinculados a este acuerdo. En Mozambique, tras 50 años de poder sin cambio, surge la posibilidad de un giro histórico. El pasado 9 de octubre, este país de casi 35 millones de habitantes, ubicado junto al Océano Índico frente a Madagascar, celebró elecciones presidenciales. En estos comicios se enfrentaron Daniel Chapo, candidato del Frelimo, el partido en el poder desde la independencia en 1975, y por primera vez el partido Podemos, encabezado por Venancio Mondlane, en lugar del histórico opositor Renamo. Nuestra corresponsal en la región, Mariam Kone, estuvo en Mozambique para cubrir el proceso electoral. Escuchemos su análisis. Este acontecimiento histórico fue posible gracias a Venancio Mondlane, el hombre que encarna ahora la oposición mozambiqueña. Este antiguo miembro de la Renamo de 50 años ya había causado una sorpresa general, atrayendo a muchísimas personas durante la campaña presidencial. Orador indiscutible que hace discursos extremadamente virulentos contra el gobierno en el función desde la independencia del país, se ha impuesto como el candidato de una juventud que quiere dar la espalda al Frelimo. En Mozambique, más de la mitad de la población tiene menos de 24 años y no ha conocido otro partido en el poder que el Frelimo. De hecho, durante mis reportajes hablé con muchos mozambiqueños que me dijeron lo desilusionados que estaban con estas elecciones, citando, por ejemplo, la corrupción generalizada y las trampas electorales. Esto podría explicar no solo la baja participación a estas elecciones inferior al 50%, sino también las manifestaciones incluso antes de que se anunciaran los resultados. Fueron sobre todo los jóvenes quienes salieron a la calle para gritar su colega con carteles como estamos harto de ser esclavos de los ladrones. En respuesta, las manifestaciones fueron y son actualmente reprimidas violentamente por las fuerzas del orden, a veces con fuego real. Y tras la proclamación de Daniel Chapo como vencedor en las elecciones y las primeras manifestaciones, el ambiente en el país se tornó más tenso.
La tensión aumentó con el asesinato un poco más de una semana después de las elecciones de Elvinio Díaz, abogado de Venancio Mondlane, y de un dirigente del partido Podemos en una emboscada de hombres armados en pleno centro de Maputo, la capital del país. El líder de la oposición acusa al gobierno de haber ordenado su ejecución, mientras muchas organizaciones locales y internacionales denuncian unas elecciones irregulares. No parece que las tensiones vayan a remitir en el país, sobre todo tras la declaración de Mondlane de que, yo cito textualmente, en todos los distritos saldremos a la calle, no habrá balas suficientes para todos, ni gases lacrimógenos, ni suficientes vehículos blindados. A la espera que la Comisión Electoral valide los resultados, se espera que continúen las manifestaciones en Mozambique. Está previsto que el nuevo presidente y los diputados tomen posesión de sus cargos en enero de 2025. Y concluimos esta edición con un vistazo a la Semana de la Moda en Lagos, que este año destacó la comunidad, la colaboración y la sostenibilidad. Durante 5 días, esta cita anual en Nigeria reunió a diseñadores que celebraron la herencia africana a través de sus creaciones. La Semana de la Moda de Lagos se ha consolidado como una plataforma clave para diseñadores, modelos y artesanos africanos, llevando la moda del continente al escenario global. Los dejamos con imágenes de los desfiles. Gracias por acompañarnos. La información internacional continúa en France 24.